Capítulo 2. El pueblo que conoce a Dios. En un día de sol me paseaba con un hombre erudito que había arruinado en forma definitiva sus posibilidades de adelanto en el orden académico porque había chocado con dignatarios de la Iglesia en torno al tema del Evangelio de la Gracia. Pero no me importa, comentó al final, porque yo he conocido a Dios y ellos no. Esta observación no era más que un paréntesis, un comentario al pasar en relación con algo que dije yo, pero a mí se me quedó grabada y me hizo pensar. Se me ocurre que no son muchos los que dirían, en forma natural, que han conocido a Dios. Dicha expresión tiene relación con una experiencia de un carácter concreto y real a la que la mayoría de nosotros, si somos honestos, tenemos que admitir que seguimos siendo extraños. Afirmamos, tal vez, que tenemos un testimonio que dar y podemos relatar sin la menor incertidumbre la historia de nuestra conversión como el que mejor. Decimos que conocemos a Dios, que es, después de todo, lo que se espera que diga un evangélico. Empero, se nos ocurriría decir, sin titubeo alguno y con referencia a momentos particulares de nuestra experiencia personal, que hemos conocido a Dios. Lo dudo, porque sospecho que para la mayoría de nosotros la experiencia de Dios nunca ha alcanzado contornos tan vívidos como lo que implica la frase. Me parece que no somos muchos los que podríamos decir en forma natural que, a la luz del conocimiento de Dios que hemos llegado a experimentar, las desilusiones pasadas y las angustias presentes, tal como las considera el mundo, no importan. Porque el hecho real es que a la mayoría de las personas sí nos importan, vivimos con ellas, y ellas constituyen nuestra cruz. Constantemente descubrimos que nos estamos volcando hacia la amargura, la apatía y la pesadumbre porque nos ponemos a pensar en ellas, cosa que hacemos con frecuencia. La actitud que adoptamos para con el mundo es una especie de estoicismo desecado, lo cual dista enormemente de ese gozo inefable y glorioso que en la estimación de Pedro debían estar experimentando sus lectores, como indica Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Pobrecitos, dicen de nosotros nuestros amigos, cómo han sufrido. Y esto es justamente lo que nosotros mismos creemos. Pero este heroísmo falso no tiene lugar alguno en la mente de los que realmente han conocido a Dios. Nunca piensan con amargura sobre lo que podría haber sido, jamás piensan en lo que han perdido, sino solo en lo que han ganado. Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, escribió Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, a fin de conocerle. Cuando Pablo dice que estima las cosas que perdió como basura, no quiere decir simplemente que no las considere valiosas, sino que tampoco las tiene constantemente presentes en la mente. ¿Qué persona normal se pasa el tiempo soñando nostálgicamente con la basura? Y, sin embargo, esto es justamente lo que muchos de nosotros hacemos. Esto demuestra lo poco que en realidad poseemos en lo que se refiere a un verdadero conocimiento de Dios. En este punto, tenemos que enfrentarnos francamente con nuestra propia realidad. Quizás seamos evangélicos ortodoxos. Estamos en condiciones de declarar el Evangelio con claridad y podemos detectar la mala doctrina a 1 kilómetro de distancia. Si alguien nos pregunta cómo pueden los hombres conocer a Dios, podemos de inmediato proporcionarle la fórmula correcta, que llegamos a conocer a Dios por mérito de Jesucristo el Señor, en virtud de su cruz y de su mediación, sobre el fundamento de sus promesas, por el poder del Espíritu Santo.
mediante el ejercicio personal de la fe, más la alegría genuina, la bondad, el espíritu libre, que son las marcas de los que han conocido a Dios, raramente se manifiestan en nosotros, menos, tal vez, que en algunos círculos cristianos, donde, por comparación, la verdad angélica se conoce en forma menos clara y completa. Aquí también parecería ser que los postreros pueden llegar a ser los primeros y los primeros postreros. El conocer limitadamente a Dios tiene más valor que poseer un gran conocimiento acerca de Él. Centrándonos más en esta cuestión, quisiera agregar dos cosas. Primero, se puede conocer mucho acerca de Dios sin tener mucho conocimiento de Él. Estoy seguro de que muchos de nosotros nunca nos hemos dado cuenta de esto. Descubrimos en nosotros un profundo interés en la teología, disciplina que, desde luego, resulta sumamente fascinante. En el siglo XVII constituía el pasatiempo de todo hombre de bien. Leemos libros de teología y apologética. Nos aventuramos en la historia cristiana y estudiamos el credo cristiano. Aprendemos a manejar las escrituras. Los demás sienten admiración ante nuestro interés en estas cuestiones y pronto descubrimos que se nos pide opinión en público sobre diversas cuestiones relacionadas con lo cristiano. Se nos invita a dirigir grupos de estudio, a presentar trabajos, a escribir artículos y en general a aceptar responsabilidades, ya sea formales o informales, a actuar como maestros y árbitros de ortodoxia en nuestro propio círculo cristiano. Los amigos nos aseguran que estiman grandemente nuestra contribución y todo esto nos lleva a seguir explorando las verdades divinas a fin de estar en condiciones de hacer frente a las demandas. Todo esto es muy bello, pero el interés en la teología, el conocimiento acerca de Dios y la capacidad de pensar con claridad y hablar bien sobre temas cristianos no tiene nada que ver con el conocimiento de Dios. Podemos saber tanto como Calvino acerca de Dios, más aún, si estudiamos diligentemente sus obras, tarde o temprano, así ocurrirá. Y sin embargo, a diferencia de Calvino, si se me permite, a lo mejor no conozcamos a Dios en absoluto. Segundo, podemos tener mucho conocimiento acerca de la santidad sin tener mucho conocimiento de Dios. Esto depende de los sermones que uno oye, de los libros que lea y de las personas con quienes se trate. En esta era analítica y tecnológica no faltan libros en las bibliotecas de las iglesias, ni sermones en el púlpito que enseñan cómo orar, cómo testificar, cómo leer la Biblia, cómo dar el diezmo, cómo actuar si somos creyentes jóvenes, cómo actuar si somos viejos, cómo ser cristiano feliz, cómo alcanzar consagración, cómo llevar hombres a Cristo, cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo, o en algunos casos cómo evitarlo, cómo hablar en lenguas o también cómo justificar las manifestaciones pentecostales y en general cómo cumplir todos los pasos que los maestros en cuestión asocian con la idea de ser un cristiano creyente y fiel. No faltan tampoco las biografías que describen para nuestra consideración las experiencias de creyentes de otras épocas, aparte de otras consideraciones que puedan hacerse sobre este estado de cosas. Lo cierto es que hace posible que obtengamos un gran caudal de información de segunda mano acerca de la práctica del cristianismo. Más todavía, si nos ha tocado una buena dosis de sentido común, con frecuencia podemos emplear lo que hemos aprendido para ayudar a los más débiles en la fe, de temperamento menos estable, a reafirmarse y desarrollar un sentido de proporción en relación con sus problemas, y de este modo uno puede granjearse una reputación como pastor. Con todo esto, es posible tener todo esto y no obstante apenas conocer a Dios siquiera. Volvemos, entonces, al punto de partida. La cuestión no está en saber si somos buenos en teología o equilibrados en lo que se refiere a la manera de encarar los problemas de la vida cristiana. La cuestión está en resolver si podemos decir sencilla y honestamente
no porque pensemos que como evangélicos debe más poder decirlo, sino porque se trata de la simple realidad que hemos conocido a Dios y que porque hemos conocido a Dios, las cosas desagradables que hemos experimentado o las cosas agradables que hemos dejado de experimentar no nos importan por el hecho de que somos cristianos. Si realmente conociéramos a Dios, esto es lo que diríamos. Y si no lo decimos, esto solo constituye señal de que tenemos que enfrentarnos a la realidad de que hay diferencia entre conocer a Dios y el mero conocimiento acerca de Dios. 2. Hemos dicho que al hombre que conoce a Dios, las pérdidas que sufra y las cruces que lleve cesan de preocupado. Lo ha ganado sencillamente, elimina de su mente dichas. ¿Qué otro efecto tiene sobre el hombre que ha conocido a Dios? Diversas secciones de las Escrituras responden a esta pregunta desde distintos puntos de vista, pero a la respuesta más clara y notable de todas las proporciones es el libro de Daniel. Podemos sintetizar su testimonio en 4 proposiciones. Primero, quienes conocen a Dios despliegan gran energía para Dios. En uno de los capítulos proféticos de Daniel leemos lo siguiente. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto está en el capítulo 1, versículo 32. Y dice, respecto a esto, en el contexto, esta afirmación se abre con más y se contrasta con la actividad del hombre despreciable, que pondrá la abominación desoladora y corromperá mediante lisonjas y halagos que han violado el pacto de Dios. Esto demuestra que la acción iniciada por los que conocen a Dios es una reacción ante las tendencias anti-Dios que se ponen de manifiesto a su alrededor. Mientras su Dios está siendo desafiado o desoído, no pueden descansar. Sienten que tienen que hacer algo. La deshonra que se está haciendo al nombre de Dios los impulsa a la acción. Esto es exactamente lo que vemos que ocurre en los capítulos narrativos de Daniel, donde se nos habla de los prodigios, donde se habla de los prodigios de Daniel y sus 3 amigos. Eran hombres que conocían a Dios y que en consecuencia se sentían impulsados de tiempo en tiempo a ponerse firmes frente a las convenciones y los dictados de la irreligión o de la falsa religión. En el caso de Daniel, en particular, se ve que no podía dejar pasar una situación de este tipo, sino que se sentía constreñido a desafiar abiertamente. Antes que arriesgarse a ser contaminado ritualmente al comer la comida del palacio, insistió en que se le diera una dieta vegetariana, con gran consternación para el jefe de los eunucos. Cuando Nabucodonosor suspendió por un mes la práctica de la oración bajo pena de muerte, Daniel no se limitó a seguir orando 3 veces por día, sino que lo hacía frente a una ventana abierta para que todos pudieran ver lo que estaba haciendo. Nos trae a la memoria el caso del obispo Ryle, quien se inclinaba hacia adelante en la Catedral de San Pedro en Londres para que todos pudieran ver que no se volvía hacia el este para el credo. Gestos de esta naturaleza no deben entenderse mal. No es que Daniel o el obispo Ryle, en este caso, fueran un tipo difícil e inclinado a llevar la contraria, que se deleitaba en rebelarse y que solo eran felices cuando se ponían decididamente en contra del gobierno. Se trata sencillamente de que quienes conocen a su Dios tienen plena conciencia de las situaciones en las que la verdad y el honor de Dios están siendo explícita o implícitamente comprometidos, y antes que dejar que la cuestión pase desapercibida, prefieren forzar la atención de los hombres a fin de obligar a que la situación se rectifique mediante un cambio de opinión, aunque ello signifique un riesgo personal. Este despliegue de energía para Dios no se limita tampoco a gestos públicos. En realidad, ni siquiera comienza allí. Los hombres que conocen a su Dios son antes que nada hombres de oración.
Y el primer aspecto en que su celo y su energía por la gloria de Dios se ponen de manifiesto es en sus oraciones. En Daniel 9 vemos que cuando supo por los libros que el período de la cautividad de Israel, según estaba profetizado, estaba por cumplirse, y al mismo tiempo se dio cuenta de que el pecado del pueblo seguía siendo tal que en lugar de provocar misericordia podía provocar juicio, se dedicó a buscar el rostro de Dios en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, y oró por la restauración de Jerusalén con tal vehemencia, pasión y agonía de espíritu como las que la mayoría de nosotros no hemos conocido jamás. Sin embargo, invariablemente el fruto del espíritu, el fruto del verdadero conocimiento de Dios es la energía para obrar en pro de la causa de Dios, energía ciertamente que sólo puede encontrar salida y alivio para esa tensión interior cuando se canaliza mediante dicha clase de oración. Y cuanto mayor sea el conocimiento, tanto mayor será la energía que se desencadena. De este modo podemos probarnos. Tal vez no estemos en posición de hacer gestos públicos contra la impiedad y la apostasía. Puede que seamos viejos o estemos enfermos o nos veamos limitados por alguna situación física, pero todos podemos orar ante la impiedad y la apostasía que vemos a nuestro alrededor en la vida diaria. Si, en cambio, no se manifiesta en nosotros ese poder para la oración y, en consecuencia, no podemos ponerla en práctica, tenemos entonces una prueba segura de que todavía conocemos muy poco a nuestro Dios. 2. Quienes conocen a Dios piensan grandes cosas de Dios. No tenemos espacio suficiente para referirnos a todo lo que el libro de Daniel nos dice en cuanto a la sabiduría, el poder, la verdad de ese gran Dios que domina la historia y muestra su soberanía en actos de juicio y misericordia, tanto para con los individuos como para las naciones, según su propia voluntad. Basta decir que quizá no haya en la Biblia una presentación más vívida y sostenida de la multiforme realidad de la soberanía de Dios que en este libro. Frente al poder y al esplendor del imperio babilónico, se había tragado a Palestina, y la perspectiva de futuros imperios mundiales de proporciones gigantescas que empequeñecían a Israel, si se la consideraba con vista a las medidas de cálculo humanas, el libro de Daniel ofrece un dramático recordatorio de que el Dios de Israel es Rey de Reyes y Señor de Señores, que el cielo gobierna, que la historia de Dios está en la historia en todo momento, que la historia, además, no es más que su historia, o sea, el desarrollo de su plan eterno, y que el reino que ha de triunfar en última instancia es el de Dios. La verdad central que Daniel le enseñó a Nabucodonosor en los capítulos 2 y 4, que le recordó a Belsasar en el capítulo 5, que Nabucodonosor reconoció en el capítulo 4 y que fue la base de las oraciones de Daniel en los capítulos 2 y 9, y de su confianza para desafiar la autoridad en los capítulos 1 y 6, y de la confianza de sus amigos al desafiar la autoridad en el capítulo 3, que además formaba la sustancia principal de todas las revelaciones que Dios le dio a Daniel en los capítulos 2, 4, 7, 8, 10, 11 y 12, es la verdad de que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Él sabe y sabe anticipadamente todas las cosas, y su conocimiento anticipado es predeterminación. Por lo tanto, Él tendrá la última palabra, tanto en lo que se refiere a la historia del mundo como al destino de cada hombre. Su reino y su justicia han de triunfar finalmente, porque ni hombres ni ángeles podrán impedir el cumplimiento de sus planes. Estos eran los pensamientos acerca de Dios que llenaban la mente de Daniel, como lo testimonian sus oraciones, ya que éstas constituyen siempre la mejor prueba de lo que piensa el hombre sobre Dios. Sea bendito el nombre de Dios
de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría o conoce lo que están en tinieblas, y con él mora la luz. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Tuya es, Señor, la justicia. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar. Justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho. ¿Es así como pensamos nosotros acerca de Dios? ¿Es esta la perspectiva de Dios que se expresa en nuestras propias oraciones? Podemos decir que este tremendo sentido de su santa majestad, de su perfección moral y de su misericordia y fidelidad nos mantienen humildes y dependientes, sobrecogidos y obedientes, como lo fue en el caso de Daniel. Por medio de esta prueba podemos también medir lo mucho o lo poco que conocemos a Dios. Tercero, quienes conocen a Dios evidencian gran denuedo por Dios. Daniel y sus amigos eran hombres que no escondían la cabeza. No se trata de temeridad. Sabían lo que hacían. Habían calculado el costo. Habían estimado el riesgo. Tenían perfecta conciencia de lo que les acarrearía su actitud a menos que Dios interviniese milagrosamente. Y esto último es lo que en efecto ocurrió. Pero tales consideraciones no los detenían. Una vez que estuvieron convencidos de que su posición era la correcta y que la lealtad a su Dios exigía que la tomaran, entonces, para emplear la expresión de Oswald Chambers, con una sonrisa en el rostro, se lavaron las manos de las consecuencias. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dijeron los apóstoles en Hechos capítulo 5, versículo 29. Y Pablo dijo en Hechos 24, en Hechos 20, 24, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo. Este era precisamente el espíritu de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Es el espíritu de todos los que conocen a Dios. Puede ocurrir que encuentren extremadamente difícil determinar el curso correcto de acción que deben seguir, pero una vez que están seguros, lo encaran con decisión y firmeza. No les molesta que otros hijos de Dios no piensen como ellos y no los acompañen. ¿Acaso fueron Sadrach, Mesach y Abednego los únicos judíos que se negaron a adorar la imagen de Nabucodonosor? Nada indica en lo que ha quedado escrito que ellos lo supieran, ni tampoco un último análisis que les interesaba saberlo. Estaban seguros de lo que a ellos les correspondía hacer, y esto les bastaba. También por medio de esta prueba podemos medir nuestro propio conocimiento de Dios. 4. Quienes conocen a Dios manifiestan gran contentamiento en Dios. No hay paz como la paz de aquellos cuya mente está poseída por la total seguridad de que han conocido a Dios y de que Dios los ha conocido a ellos y de que dicha relación garantiza para ellos el favor de Dios durante la vida, a través de la muerte y de allí en adelante por toda la eternidad. Esta es la paz de la cual habla Pablo en Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y cuyo contenido analiza detalladamente en Romanos 8. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Sabemos que, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que justificó, a estos también glorificó. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Esta es la paz que conocían Sadrach, Mesach y Abednego. De ahí la serena tranquilidad con que enfrentaron el ultimátum de Nabucodonosor. El rey les dijo: si no le adorares, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libere del mal? La respuesta que dieron fue: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Señor, no me pertenece a mí el cuidado de si muero o vivo. Mi parte es amarte y servirte, y esto debe darlo tu gracia. Si la vida es larga, estaré contento de que pueda obedecer mucho tiempo. Si corta, ¿por qué habría de estar triste, de remontarme hacia el día interminable? La medida de nuestro contentamiento es otro elemento mediante el cual podemos juzgar si realmente conocemos a Dios. Tercero, ¿deseamos tener esta clase de contentamiento de Dios? Entonces, primero, tenemos que reconocer en qué medida carecemos del conocimiento de Dios. Hemos de aprender a medirnos, no por el conocimiento que tengamos acerca de Dios, ni por los dones de que estemos dotados y las responsabilidades eclesiásticas que tengamos, sino por la forma en que oramos y por lo que sentimos dentro del corazón. Sospecho que muchos de nosotros no tenemos ni idea de lo pobres que somos en este aspecto. Pidámosle al Señor que Él nos lo haga ver. Segundo, debemos buscar al Salvador. Cuando estaba en la tierra, el Señor invitaba a los hombres a que lo acompañaran. De este modo llegaban a conocerlo y a través de él a conocer al Padre. El Antiguo Testamento refiere manifestaciones del Señor Jesús anteriores a la encarnación en las que hacían lo mismo, confraternizando con los hombres, adoptando el carácter de ángel del Señor con el fin de que pudieran conocerlo. El libro de Daniel nos relata lo que parecerían ser dos de dichas ocasiones, porque ¿quién era el cuarto hombre, semejante a hijo de los dioses, que caminaba con los tres amigos de Daniel en el horno? ¿Y quién era el ángel que Dios mandó para que cerrara la boca de los leones cuando Daniel estaba en el foso con ellos? El Señor Jesucristo se encuentra ausente de este mundo en cuerpo, pero espiritualmente no hay diferencia. Todavía podemos encontrar a Dios y conocerlo si buscamos su compañía. Solamente los que han buscado al Señor Jesús hasta encontrarlo, porque la promesa dice que cuando lo buscamos con todo el corazón, ineludiblemente lo vamos a encontrar. Ellos son los que pueden pararse ante el mundo para dar testimonio de que han conocido a Dios.